¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, un nuevo video de historia, una nueva clase de historia de cuarto año. Vamos a continuar estudiando nuestro siglo XX y retomando donde dejamos. Primera Guerra Mundial, estallido de la Revolución Rusa con el surgimiento de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y vamos a ver el proceso que continúa cronológicamente, que sería el periodo de entreguerras. Así que vamos a trabajar, los invito a ver este video y a resolver las consignas a través de Edmodo. Bueno, este es un periodo muy importante, con muchos ingredientes, que podríamos decir que son los ingredientes que van a generar una tremenda receta que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Esa va a ser la gran consecuencia de todos este punteo que vamos a conversar a continuación. En primer lugar, el periodo de entreguerras, también conocido como interbellum, es el periodo que va desde 1918 hasta 1939. Entiéndase los años, justamente por eso periodo de entreguerras, entre que termina la Primera Guerra Mundial y se produce el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sepan ustedes que hay algunos autores muy importantes, muy respetados de historia, que hablan de una gran guerra única con distintos tiempos. Entienden que la Primera y la Segunda Guerra Mundial mantienen muchas similitudes y prácticamente una cuestión orgánica que las une. Pero bueno, este periodo de entreguerras, como les digo, tiene ciertas aristas que podemos analizar. En primer lugar, podemos hablar a nivel económico y cultural de algo que se recuerda, la primera década de estas dos décadas, la primera década, la de los 20, no sé si lo habrán escuchado, en mi época sonaba bastante, se recordaba bastante los años locos, ¿sí? Que son justamente los años 20. Este periodo se caracteriza por una abundancia de dinero internacionalmente y particularmente en Estados Unidos, que había salido como uno de los grandes beneficiados, quizás el mayor beneficiado de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial prácticamente sin ningún motivo, porque era una guerra europea, pero bueno, ingresa un poco apoyando a Inglaterra, y ingresa en una situación en la cual debía dinero, así como hoy nosotros, y hace bastante rato que Argentina debe dinero internacionalmente. En aquel momento, cuando ingresa a Estados Unidos era deudor de divisas y de préstamos internacionales. Y al terminar la Primera Guerra Mundial, los países europeos le debían plata a Estados Unidos. Así que imagínense que salió muy bien parado su economía. Y bueno, así van a ser recordados estos años en los cuales surge con mucha fuerza la radio, el cine mudo, los automóviles, los antiguos Forte se expanden y se nace esta concepción del automóvil como libertad, relacionada a la libertad de los nuevos caminos para poder recorrerlos. Hasta aquel entonces lo más rápido en transporte eran los trenes, pero los trenes, ustedes saben, tienen una ruta fijada. Y bueno, surgen distintos movimientos culturales como el jazz, las grandes avenidas, los grandes negocios con sus vidrieras iluminadas, el Art Deco en inmensos edificios. Y esos son los años locos, que también se caracterizan por digamos, la Primera Guerra Mundial fue tan dura, murió tanta gente, que la sociedad de posguerra, de este periodo de entreguerras, buscaba divertirse, vamos a decir, una moral un poco más distraída. Y eso por un lado, los años locos.
un auge de la economía que va a tener dentro de este mismo periodo de entreguerras una contracara que va a ser la estrepitosa caída de la economía mundial con la crisis de los años 20. Así se van los años locos, terminan con una locura, con Estados Unidos sumido en una crisis económica que nunca había conocido, y que en algún momento lamentablemente los norteamericanos la verán repetirse en los años 70, pero eso es otro tema. Pero en el caso de los años 30, el mundo se sumerge en una crisis financiera espectacular y horrible, tristísima, que marcará la vida de millones de personas. Vamos a otro punto. Otro punto de este periodo de entreguerras es la crisis de las democracias liberales. Hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial se tenía, como se tiene hoy en día, muy bien vista la democracia liberal. Si bien es sabido que había monarquías, pero eran monarquías constitucionales, la democracia estaba extendida el republicanismo como el gobierno al que uno tenía que aspirar, lo mejor que se podía aspirar. Pero ¿qué pasa? En este periodo de entreguerras, la democracia liberal, es decir, el parlamentarismo, las elecciones, la participación ciudadana en votaciones y la participación de partidos políticos, todo eso estaba contrapuesto por movimientos políticos que eran contrarios a la democracia liberal. Por un lado, muy fuerte el socialismo, luego del triunfo de la revolución socialista en Rusia, se había extendido por Europa y por el resto del mundo el socialismo, que ustedes saben, de democrático tiene poco, porque lo que busca es establecer justamente una dictadura, la dictadura del proletariado. Y por otro lado, surgen con mucha fuerza los fascismos, los partidos políticos y las ideologías totalitarias, que no solo son contrarios a las democracias liberales, sino que inclusive son anticomunistas, muy contrarios al socialismo y a los partidos socialistas, y de hecho se mataban a tiros en Italia y en Alemania, que es donde más fuerte se desarrollan. Pero este tema les voy a dejar que ustedes me lo expliquen en la carpeta, los fascismos. Y para finalizar este video vamos a dar un punto más, que es el punto previo al surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, y viene en relación con el ascenso de los fascismos. La crisis alemana, que ustedes habrán analizado cuando estudiaron en el trabajo de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó como perdedora de la Primera Guerra Mundial, como la gran responsable. Por mucha influencia de Francia también se la arrastró a una crisis profunda, porque se le hizo pagar con todos los daños de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que desembolsó una cantidad de dinero enorme que solo terminó de pagar hace pocos años, para que se den una idea el dinero que era, y que nunca se lo perdonaron, esa Primera Guerra Mundial en la que participaron todos, pero que Alemania fue tachada como la gran responsable. Esto es así, y es justamente un punto que van a tomar los partidos fascistas que surgen. El partido fascista que surge en particular en Alemania, el Partido Nacional Socialista, el Partido Nazi, va a tomar esta situación real de lo injusto que sufrió Alemania para formar un partido bastante criticable, con una ideología muy criticable, que es el Partido Nazi. Pero si vamos en particular, Alemania se adelantó a la crisis de los años 30 y ya en 1924 sufrió una catástrofe económica en la cual el marco alemán no tenía ningún tipo de valor. Uno podía ir, y hay registro de esas imágenes, podía ir con una carretilla de billetes, lo que significarían millones de marcos alemanes, pero estaba tan devaluada esa moneda que
a duras penas con una carretilla de dinero podían comprar una bolsa de pan. Verdaderamente estaban pasando una situación muy delicada. Esto agudizó el sentido de resentimiento de la sociedad alemana, que quedó dividida entre el intento furioso de los sectores comunistas de imitar la revolución comunista de Rusia en Alemania, algo que no tenía éxito, porque también por el otro lado surgía este movimiento nacionalista, anticomunista, racista, autoritario, el Partido Nacional Socialista, que se enfrentaba a esta idea, tanto de democracia como de comunismo. Lo que buscaba imponer era un gobierno autoritario, dictatorial, y así lo hicieron. A partir de 1933, Adolf Hitler llega al gobierno como canciller y automáticamente, digamos, para que se entienda, es elegido con los resortes republicanos que tenía Alemania, es elegido canciller, algo parecido a primer ministro o presidente, y a partir de ese momento se instala en el gobierno como dictador, nombrándose caudillo máximo de Alemania. En alemán se llama Führer, y así se convierte en el gran Führer alemán, y busca revivir el imperio alemán, que había llegado a su segundo imperio. Hitler busca, y lo logra, renacer el imperio alemán y forma el tercer imperio, el tercer Reich. Esto, dicho así, podría sonar inocente, pero en realidad no lo era. Esto conllevó el abuso, la tortura, el asesinato, la persecución de los pobladores judíos de Alemania, porque solían pertenecer a sectores adinerados, que fueron perseguidos y asediados, robados por este nuevo gobierno, que va a ser uno de los principales responsables de la Segunda Guerra Mundial. Otro punto, que ya se nos hace muy largo el video, pero les voy a pedir que ustedes lo resuman, tienen 2 semanas para hacerlo, va a ser el último intento que mezcla todos estos puntos. Es un intento democrático, es un intento socialista y es un intento fascista que termina triunfando en España, la Guerra Civil Española. Ese es el último gran hecho de este periodo de entreguerras, la Guerra Civil Española. Y en 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial, nuestro próximo tema, uno de nuestros próximos temas. Así que hasta acá el video y espero que les haya sumado algunos conocimientos. Les mando un saludo.